partido una lectura, y a partir de esa lectura, a ver, está ingresando Bocanegra, Aro y Ticona, ¿no? Entonces, muy bien, profesor. A partir de la lectura que se compartió, viene el desarrollo de la sesión del día de hoy, Reformas Borbónicas. Tenemos en pantalla el título de esta sesión, cuál era el objetivo de las reformas borbónicas, y a partir de esa pregunta empezamos la sesión. Tú que ya has leído seguramente y has subrayado, te hago la pregunta, que es el título de esta clase. ¿Cuál era el objetivo de las reformas borbónicas? Manito levantada o en el chat tu respuesta. A ver. ¿Cuál era, crees tú, el objetivo de estas reformas borbónicas? Sobre todo los que han leído, ¿no? De repente por ahí ha habido alguien que ha leído. Había muy bien Mesa en el chat. Busca mejorar la estructura administrativa del gobierno. Claro, se busca mejorar la estructura. Muy bien Mesa. Excelente. Se busca mejorar la estructura administrativa, ¿no? Esa es la idea. Muy bien Mesa. Perfecto. Pérez, centralizar y mejorar, correcto, la administración del gobierno. Eso también es importante. También, Aro, eficiencia económica y financiera. Muy bien. A todo lo que ustedes mencionan, o en este caso están escribiendo, Ortega, obtener una mayor eficiencia económica. También. A todo lo que ustedes están escribiendo en el chat, se le podría añadir otra respuesta. Esa centralización, esa mejora de la economía, la busca hacer básicamente qué país o qué estado, ¿no? A ver, ¿quién busca mejorar esa eficiencia, esa centralización, esa correcta administración económica? ¿Quién? ¿Quién es el interesado o interesada? Muy bien, Mesa, España, correcto, pues. España es el país, ¿no? Profesor, o llamado también la metrópoli, que busca mejorar la centralización y administración del tema económico en esta época. Pregunta, ¿las reformas borbónicas son básicamente de qué siglo? Manito levantada, te escucho. Las reformas Ronaldo Aro López, lo escuchamos, Ronaldo. Siglo XVIII. Claro, muy bien, Aro, así es, ¿no? Y en el chat también tengo Ortega, muy bien Pérez. Claro, profesor, así es. Hablar de las reformas borbónicas es hablar del siglo XVIII. Vamos a hacer un alto y vamos a recibir a su compañero Acosta, que se encuentra en sala de espera. Vamos a darle el pase, ¿ya? Acaba de ingresar Acosta. Entonces, profesor, las reformas borbónicas son del siglo XVIII, ¿no? Y se busca básicamente... Sí, Pérez, te escucho, adelante. Profesor, disculpe, en un momento cuando estaba pasando asistencia se le cortó el audio al parecer, o no sé si habrá sido problema de mi internet, y ya no lo logré escuchar y no me mencionó a mí. Bueno, de repente no se me ha escuchado, pero sí te mencioné. En todo caso, bueno, sí te he puesto, Pérez, en asistencia porque obviamente estás participando, ¿ya? Pero si hay alguien que tiene ese problema que no le he mencionado, igual, me comunica para ver algún tema. Muy bien. Entonces les decía que el siglo XVIII es un siglo de reformas, ¿no? Básicamente. Y, profesor, ustedes han empezado su participación dando la idea y respondiendo de que estas reformas buscan mejorar el aparato administrativo de España. Porque si uno hace un cuadro comparativo en esta época, España tenía muchas colonias en América, en Asia, pero ya no era una potencia como lo había sido tiempo atrás, ¿no? Ya no era más esa potencia. Entonces la pregunta que uno se podría hacer, ¿no? O la pregunta que uno se podría imaginar es, profesor, en el siglo XVIII, ¿por qué España ya no era una potencia? La razón es porque había otra potencia. Pregunta, ¿cuál era la otra potencia que ocupaba el lugar de España? Según tú, según lo que tú te imaginas o lo que has podido leer del texto que yo te he entregado. ¿No? Hay una lectura que se ha compartido. Muy bien, Ortega, en el chat, así es, ¿no? La potencia, profesor, era Inglaterra.
La potencia básicamente era Inglaterra. Así dejaron, muy bien. La potencia era Inglaterra en el siglo XVIII. ¿Y por qué la potencia era Inglaterra, profe, en el siglo XVIII? Porque Inglaterra empezaba un proceso distinto, un proceso que se llama Primera Revolución Industrial, ¿no? Inglaterra desarrollaba industria, mientras que España todavía no tenía esa capacidad. España todavía seguía siendo del oro y la plata que llegaba de las colonias, ¿no? Especialmente del Perú. No había industria, no había un proceso de transformación. Entonces ya para el siglo XVIII España está atrasada e Inglaterra toma la vanguardia, ¿no? Inglaterra se volvió un estado netamente industrializado. Muy bien, ¿cuál es el propósito de esta clase? Que usted pueda explicar los distintos, acá está, que usted tenga la capacidad de explicar los distintos aspectos que desarrollaron las reformas, ¿no? Porque las reformas no solamente fue un aspecto, en realidad fueron muchos aspectos, ¿no? Y usted puede explicar cada uno de esos aspectos que se dieron durante este siglo. Esa es la idea de esta clase. Bueno, tenemos acá reformas borbónicas del siglo XVIII, y esto es un esquema que se elabora a partir de qué, profesor? A partir de la lectura que nosotros hemos desarrollado. Por lo tanto, vamos a empezar justamente la explicación de este esquema. Vamos a darle paso a su compañera Vanessa Quipuscoa, que se encuentra en sala de espera. Muy bien, la primera pregunta es, un voluntario para la lectura, por favor, lo más rápido posible, cualquiera. Muy bien, Pérez, adelante, le escuchamos. Reformas borbónicas, siglo XVIII. Conjunto de medidas impulsadas por la dinastía Borbón en España, con el objetivo de reestructurar el Imperio español e impulsar su recuperación. Muy bien, señorita, ahí nomás. Vamos a hacer una subrayada de algunas ideas. Repito, este esquema se ha elaborado a partir de la lectura que se ha compartido en el grupo. Profesor, ¿cuál lectura? No he visto, profesor Luis, ¿ya? Te voy a mostrar en pantalla de qué lectura estamos hablando. Esta es la lectura. Dice Reformas Borbónicas, esto se compartió en el grupo de WhatsApp. Obviamente la idea era subrayarlo, así como aparece en pantalla, subrayar y extraer las ideas principales, ¿no? Eso es importante. Muy bien, a partir de esa lectura, entonces, hemos desarrollado el esquema que su compañera Pérez ha empezado a leer. Entonces, nos dice lo siguiente: hablar de reformas borbónicas es hablar de qué, profesor Luis, de una serie de medidas, ¿no? Un conjunto de medidas que se buscan o que fueron impulsadas por la dinastía Borbón, ¿ya? Recuerda que España, en el siglo XVIII, ya no es gobernada por la dinastía Habsburgo, que era la dinastía que gobernó España desde los inicios de la colonia, ¿no? Cuando el Perú se convirtió en una colonia, cuando llegaron Pizarro, Almagro y compañía, en esa época el rey de España era Carlos I, o llamado Carlos V. Y en esa época la familia real que gobernaba España, que gobernaba Castilla, que gobernaba también, profesor, la metrópoli en realidad, eran los Habsburgo, ¿no? Profesor, entonces Carlitos I, Carlitos V y sus descendientes van a gobernar hasta el siglo XVIII. Pero en el siglo XVIII hay un rey llamado Carlitos II. Pregunta: a este rey llamado Carlitos II, ¿cómo se le conoce en Historia Universal? ¿Con qué seudónimo o apodo se le llamaba? Pérez, te escucho. Como el hechizado, profesor. Claro, ¿no? Muy bien, el hechizado, muy bien, Pérez. Este rey, muy bien, Mesa también en el chat. Muy bien, Aro, el hechizado, ¿no? Este rey era conocido como el hechizado. ¿Y por qué era llamado el hechizado? ¿Porque tenía un hechizo? No, sino que el pueblo medieval, ¿no? El pueblo medieval español, con esa mentalidad dogmática, es decir, con esa mentalidad donde predomina la fe por encima de la razón, consideraba que cualquier persona que tenía algún trastorno físico o psicológico tenía algún hechizo o problema digamos, con las artes supersticiosas o ocultas, ¿no? Y lo llamaban el hechizado porque él siempre paraba enfermo, era muy débil física y psicológicamente, ¿no? Y obviamente esa debilidad se va a notar en que no deja descendencia, no tiene hijos, muere muy joven. Al no tener herederos hay un problema en España, porque no hay quien asuma la corona, ¿no? Entonces, esa muerte de Carlos II, el hechizado,
dio origen a una guerra que se le conoce como la Guerra de Sucesión en España, ¿no? Una guerra que enfrenta, por un lado, a los Borbones de Francia y por otro lado a los ingleses, ¿no? Inglaterra, ¿por qué interviene en la guerra? Porque Inglaterra buscaba evitar que el futuro rey de España, que posiblemente iba a ser un francés, ¿no? y fue un francés en realidad, profesor Felipe, el rey Felipe, una a España y Francia en una sola corona, ¿no? Inglaterra, muy astuto los ingleses, ¿no? Decían, si es que España y Francia se unen en una corona, eso era un peligro para nosotros, ¿no? Entonces no convenía. Por eso Inglaterra va a apoyar a los austriacos en esta guerra, que como consecuencia va a ser que un príncipe francés asuma la corona de España. Y ese príncipe francés era de apellido Borbón. Entonces, cuando te preguntan de qué manera los Borbones llegaron al gobierno en España, a partir, ¿no? Entonces, ¿y por qué no unieron las dos coronas? Porque parte de ese acuerdo, esa paz se llamó el Tratado de Utrecht, no te vayas a olvidar, ¿ah? El Tratado de Utrecht puso fin a la Guerra de Sucesión. Y parte de ese acuerdo fue que Francia y España, o el nuevo rey francés, no uniría las coronas, ¿no? Esa fue la idea. Ya te conviertes en rey de España, pero rechazas la corona francesa, ¿no? Ya no vas a unir, ¿no? Entonces, profesor, esa es la historia de cómo los Borbones llegaron al poder en España. Bueno, estos Borbones, cuando asumen el trono español, se dan cuenta de que España era un país bastante atrasado económicamente. En el siglo XVIII, el sistema que se desarrollaba era el capitalismo, ¿ya? Entonces, España todavía no era un país capitalista, era un país feudal. Dependía, como te dije, de la agricultura por un lado, pero sobre todo que dependía de lo que podía darle América, ¿no? Oro, plata y los metales preciosos, y de lo que España podía vender a América también a través del monopolio. Como España desarrollaba un mercantilismo que se conoce en España como bullonismo, el mercantilismo parte de una idea, que un Estado es poderoso cuando acumula más oro y plata. ¿Y cómo acumulas tú más oro y plata? Cuando vendes más mercadería, por lógica, ¿no? Tú vendes más mercadería, acumulas más oro y plata. Si acumulas más oro y plata, eres más poderoso. Esa es la idea de los mercantilistas del siglo XVI, XVII y todavía parte del XVIII. Entonces, para poder España vender más mercadería, desarrolló, y lo vimos en la clase pasada, el famoso monopolio, ¿no? En el cual España solo le vendía a las colonias y las colonias solo le compraban a España. Bueno, ese monopolio generaba contrabando, pues los ingleses contrataban a corsarios para asaltar barcos, para asaltar puertos, porque obviamente no podían vender en América. Y eso iba en contra de las ideas liberales que tenía Inglaterra, porque Inglaterra era un país ya liberal. ¿Qué es un país liberal? Un país que cree en el libre comercio. Bueno, esas ideas liberales se van a empezar a instalar en España durante las reformas borbónicas. ¿Por qué, profesor? Porque los Borbones tienen como objetivo, ¿qué cosa? Reestructurar el imperio español, ¿no? Ellos decían, España tiene muchas colonias, pero todavía somos un país atrasado. Hay que reestructurarlo y para eso hay que impulsar la recuperación de España. Bueno, profesor, entonces podemos resumir este concepto en objetivos. Objetivos en América y objetivos en España, ¿no? ¿Qué buscaba España, o llamada la metrópoli, y qué buscaba América o las colonias? Vamos a darle paso a su compañera Espinosa, que está en sala de espera. Muy bien. Entonces, profesor, objetivos. Voluntario para que siga con la lectura, cualquiera. Ronaldo Aro, objetivos en España, objetivos en América, lo escuchamos. En España, modernizar el Estado imoltando un sistema administrativo más eficiente y centralizado. En América, recuperar el dominio político sobre las colonias, erradicando a los criollos de los cargos públicos. Muy bien, perfecto. Entonces, profesor, muy bien, Aro, punto. En España, el objetivo es modernizar el Estado, ¿no? Pero para modernizar España, para convertirlo en un país capitalista como lo era Inglaterra, la idea era también hacer cambios en el tema administrativo, ¿no? Los Borbones se dieron cuenta que había mucha corrupción y que habían instituciones que no tenían, digamos, una forma de seguir existiendo. Por ejemplo, la Casa de Contratación de Sevilla.
se va a eliminar, porque los Borbones van a implantar entre sus medidas económicas el libre comercio. Y si España se vuelve un país de libre comercio, dejará de ser obviamente un país de monopolio y por eso la Casa de Contratación de Sevilla se eliminó, ¿no? Bueno, en España es modernizar básicamente el Estado, convertirlo en un país capitalista como lo era Inglaterra. En América, básicamente, ¿qué cosa es, profesor? Quitarle el poder a los criollos, ¿no? Los criollos era el nombre que recibían el hijo de españoles que nacieron en América, ¿no? Criollos muy conocidos, por ejemplo, tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, tenemos a Juan Pablo Vizcarra Guzmán, tenemos a Antonio Francisco de Cela, ¿no? Son criollos. Bueno, el criollo es español, solo que este nació acá en América. Sus padres son españoles, solo que él nació en América, por eso era llamado criollo. Bueno, en los últimos años estos criollos habían desarrollado mucho poder económico, porque tenían pues negocios en el Callao, y el Callao era el único puerto que podía vender y comprar con España. Entonces toda la gente que vivía cerca del Callao y que vivían agrupados en el tribunal del consulado, tenían mucho poder económico, mucha plata, ¿no? Los criollos eran los que manejaban el estado, la colonia prácticamente. Entonces los Borbones lo que quieren es restarle ese poder a los criollos. Y empiezan por sacarlos de los cargos públicos, empiezan por hacer más reformas en la colonia, en el tema económico y en el tema social. Vamos a ver justamente qué tipo de reformas se hizo en el tema político, ¿no? Que es uno de los primeros con los que los Borbones empiezan. Ahora, profesor, explicando un poco la imagen. Acá en pantalla aparece el nombre de Carlos III. Carlos III es un rey Borbón, pero es el rey que más reformas hizo. Si te preguntan en algún examen, ¿cuál es el rey español que más reformas borbónicas implantó? Es Carlos III. Y Carlos III también es un rey que representa el despotismo ilustrado, porque estas reformas borbónicas obedecen también a una ideología, que es la ilustración. En el siglo XVIII, el pensamiento más importante era la ilustración, pensamiento que nació en Inglaterra, luego pasó a Francia, generó la Revolución Francesa, y va a ocasionar que muchos reyes o monarcas europeos hagan reformas. ¿Para qué? Para evitar movilizaciones de parte del pueblo. Por eso el rey que más reformas ilustradas hizo es Carlos III. Por eso se le llama también un rey que representa el despotismo ilustrado en España, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Muy bien, vamos a ver las reformas políticas. Otro voluntario para que lea, por favor, cualquiera. Rapidísimo, ¿ya? En las reformas políticas, cualquiera. ¿Cómo vamos con los puntos nosotros? Mesa 18, Pérez 19, Aro 19, Ortega 18, ¿ya? Muy bien, Mesa, te escuchamos. Reforma política. Reducción de la influencia y cargos públicos de los criollos limeños. Establecimiento de las intendencias. Creación de la audiencia del Cusco. Muy bien, perfecto. Explicamos ahora cada uno de ellos. Profesor, reducción de la influencia y cargos públicos de los criollos limeños. Muchos criollos ocupaban cargos, por ejemplo, en la Real Hacienda, que vendría a ser lo equivalente al Ministerio de Economía. Ocupaban cargos en los cabildos, que eran las municipalidades, ¿no? Los criollos en realidad habían avanzado mucho en sus cargos públicos, ¿no? Estaban a veces exonerados de algunos impuestos, ¿no? Por ejemplo, ellos no pagaban el tributo lo pagaban los indígenas. Entonces, hay que quitarle esos cargos, hay que quitarle esa influencia que tienen los criollos en la colonia. Pero ¿cómo le quitamos eso? Bueno, los reyes borbones van a aplicar unas reformas que se llaman intendencias. ¿Qué es una intendencia? La intendencia va a reemplazar a lo que eran los corregimientos, ¿ya? La intendencia reemplaza a lo que eran los corregimientos. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ponerle por acá, a ver, la pluma, ¿ya? La intendencia va a reemplazar a los corregimientos. Eso es una pregunta que siempre hacen, ¿no? Entonces, y uno se pregunta, profesor, ¿qué era un corregimiento? El corregimiento eran provincias donde el poder lo tenía un corregidor, ¿ya? Un corregidor. Los corregidores eran autoridades españolas que se encargaban, por ejemplo, de buscar la mano de obra para mandarlas a las minas, a la mita. Se encargaban de recibir el tributo
¿no? Había una autoridad que era intermedia entre el español y el indígena, que era el curaca o llamado cacique. Por ejemplo, Túpac Amaru era un curaca o cacique, Mateo Pumacahua era un curaca o cacique. Ellos tenían que cobrar el tributo indígena del pueblo, porque ellos obviamente hablaban quechua, era más fácil para ellos. Entonces ellos cobraban el tributo y luego le entregaban ese dinero al corregidor. El corregidor también se encargaba de los repartos de mercancías. ¿Qué eran los repartos? Eran toda la mercancía que llegaba de España, era entregada al indígena, o mejor dicho, era vendida al indígena, o mejor dicho, era obligada a que el indígena lo compre, ¿no? Entonces, por eso es que el corregidor se va a convertir en una autoridad muy odiada. Tan odiada va a ser que eso va a organizar o que eso va a generar la movilización de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II se rebela contra el corregidor, lo ajusticia y luego se da pues su gran rebelión, sublevación en octubre de 1780, ¿no? En el Cusco. Túpac Amaru era un curaca, un cacique de Pampamarca. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Túpac Amaru entonces se rebela contra esta situación, ¿ya? Se rebela el gran José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido por los amigos como Túpac Amaru II. Eso hay que tenerlo presente, mis estimados y queridos alumnos, ¿ya? Entonces, el corregimiento va a ser reemplazado por las intendencias. Ahora, profesor, ¿una intendencia qué vendría a ser entonces? Provincias que se van a empezar a desarrollar dentro del virreinato. Por ejemplo, la intendencia de Tarma, la intendencia de Arequipa, la intendencia de Cusco, la intendencia de Puno, y esa intendencia va a ser gobernada por un intendente. Ese modelo existía en Francia, y los Borbones lo traen a América. Y después las intendencias se convierten en departamentos, ¿no? En la época ya de su antecedente, una intendencia. ¿Por qué salen los corregidores? Porque eran acusados de corrupción y de abusos, por eso el rey decide eliminar los corregimientos. Es más, una parte de eso es por Túpac Amaru, ¿no? El rey se entera de la sublevación de Túpac Amaru y pregunta, ¿por qué se sublevó ese indio? Por el abuso de los corregidores. ¿Ya? Eso es importante. Luego tenemos la creación de la audiencia del Cusco. Esa creación de la audiencia del Cusco también obedece a otra razón. Pregunta de clases pasadas. ¿Qué cosa era una audiencia? ¿De qué se encargaba básicamente una audiencia? A ver, manito levantado en el chat. ¿De qué se encargaba una audiencia? Eso lo vimos en unas clases pasadas. ¿Cuál era la función de una audiencia? A ver, yo espero, hasta que tú des una respuesta. Mano levantado en el chat. ¿De qué se encargaba una audiencia? A ver, sigo esperando una respuesta. Eso lo hemos visto ya en clases pasadas. ¿Cuál era la razón de ser de una audiencia? Audiencia, ¿alguien por ahí? Espero en el chat, no me decepciones. O mano levantada. ¿Qué cosa era una audiencia y qué hacía una audiencia? Bueno, una audiencia era el poder judicial de la colonia. No te vayas a olvidar, Una audiencia era el poder colonial. Cada vez que te escuche la palabra audiencia, poder judicial en la colonia. Los asuntos legales, judiciales, problemas de robo, de crimen, de herencias, todo eso lo veía la audiencia. Túpac Amaru, por ejemplo, tenía un juicio que constantemente lo llamaba Lima, porque la única audiencia en todo el Perú era la audiencia de Lima. Entonces Túpac Amaru llegaba hasta Lima, imagínate cuánto tiempo habrá demorado para llegar a Lima, ¿no? ¿Ya? Entonces, y tenía ese juicio, ¿por qué? Porque a Túpac Amaru no se le reconocían algunos derechos por supuestamente ser descendiente de Túpac Amaru I. Entonces Túpac Amaru se rebela en el Cusco, y después de su rebelión, el rey considera que también se debe crear una audiencia para ver asuntos judiciales en el Cusco, tomando en cuenta que era una zona importante de la economía, ¿no? Entonces por ello se da la creación de la audiencia del Cusco. Entonces el Perú pasaría a tener dos audiencias, la audiencia de Lima y la audiencia del Cusco. La audiencia del Cusco como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru. Entonces si te preguntan, ¿no? ¿Cómo apareció la audiencia del Cusco? Como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Túpac Amaru II. ¿Ya? Túpac Amaru II se rebela, y para evitar otras rebeliones se crea la audiencia del Cusco, ¿ya? La audiencia ve el tema judicial. Muy bien, seguimos entonces. Justamente aparece en pantalla las intendencias que yo te mencionaba, ¿ya? Ahí están las intendencias.
Profesor, estos son los números y abajo está qué número ocupa. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las intendencias de la costa? ¿Tú qué me responderías? Mano levantada. A ver, mano levantada. La pregunta es, ¿cuáles son las intendencias de la costa? ¿Tú qué me responderías? Sergio Ramírez, te escucho. La 2, la 1 y la 4. La 2, la 1 y la 4. 2, Tarma, 1, Trujillo y 4, Huancavelica. ¿Y ahí qué hacemos con la 3? La 3 es de la costa porque es Lima. ¿Ah? Ojo con ese dato, ¿ah? Eso también es importante. ¿Cuál era la intendencia más grande? La 9, pues. Y la 9 vendría a ser ¿cuál, profesor? Maynas. Era la más grande, pero a su vez era la poco conocida, porque siempre la zona de la selva en la colonia ha sido muy poca conocida por los europeos, debido a que consideraban que era una zona inhóspita y de muchas enfermedades. Bueno, las reformas más importantes también se vieron en el tema territorial, ¿ya? Vamos a ver cómo el virreinato del Perú va a cambiar, y se puede decir que a partir del virreinato del Perú aparecen otros virreinatos. Voluntario para que lea, por favor, esa parte de virreinatos. Pérez, le escuchamos. Reorganización territorial en América del Sur, siglo XVIII. 1. Virreinato del Perú. 2. Virreinato de Nueva Granada. 3. Virreinato de Río de la Plata. 4. Capitanía General de Chile. 5. Capitanía General de Venezuela. Muy bien, señorita, ahí está entonces, profesor. El primer virreinato en la colonia es el virreinato del Perú, que viene del siglo XVI, ¿no? Recuerden, 1542, las nuevas leyes de Indias. Pero en el siglo XVIII aparecen todos estos de acá. Nueva Granada está en el número 2, ¿ya? Y aparece en 1717, ¿ya? 1717. Y Nueva Granada integraba lo que hoy día es Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, por ejemplo, ¿ya? Profesor, el Río de la Plata es esta zona, ¿ya? La número 3, toda esta zona, y aparece en 1777, ¿no? Y integraba lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de lo que es Bolivia también. Y luego tenemos las capitanías generales, tanto en Chile, ¿no? Y la de Venezuela. ¿Por qué se llaman capitanías generales? En estos lugares todavía la población local no ha sido 100%, digamos, civilizada, ¿no? Todavía los nativos están en pie de lucha con los europeos. Por eso hay que mandar mayor cantidad de militares a esa zona. Ojo con ese dato. Bueno, acá están las intendencias, que era lo que te mencionaba, eran divisiones administrativas que se van a desarrollar después de la rebelión de Túpac Amaru en su mayoría, porque se anula el corregimiento, ¿ya? Y estas divisiones buscan qué cosa, centralizar el poder. Por ejemplo, se decía que los criollos tenían mucho poder porque dominaban muchos espacios. Ahora le quitamos los espacios a los criollos y más bien colocamos autoridades españolas, ¿no? Quien gobierna una intendencia se va a llamar un intendente, ¿ya? El intendente. El intendente entonces se convierte en la nueva autoridad que reemplaza al corregidor. Bueno, y tenemos también otro tipo de reformas en lo que es el tema económico, en lo que es el tema fiscal y obviamente en lo que es el tema cultural. Vamos a ver el tema comercial. Voluntario, por favor, cualquiera. Rojas de Paz, le escuchamos, señorita. Reforma económica comerciales. Establecimiento del Decreto de Libre Comercio 1778. El puerto del Callao se vio afectado. Eliminación de la Casa de Contratación de Sevilla. Muy bien, Rojas de Paz, un punto. Le menciono a Pérez, que ya tiene 20 en la participación oral de esta clase. Felicitaciones, señorita. Profesor, ¿por qué se eliminó la Casa de Contratación de Sevilla? Porque el monopolio dejó de existir. ¿Y por qué dejó de existir el monopolio? Porque se decretó el libre comercio. Es decir, a partir de ahora, un barco de Inglaterra llegaba hacia Panamá y podía vender esclavos. A partir de ahora, una vez al año, un barco de Inglaterra podía trasladar 500 toneladas de mercancía. A partir de ahora, el Perú, o mejor dicho, España, ya no solamente vendía al Callao. A partir de ahora habían otros puertos, Buenos Aires, Valparaíso, Guayaquil, ¿no? Y estos puertos compiten con el Callao. Eso es libre comercio. El Callao dejó de ser el puerto más importante y aparecen otros puertos en diferentes partes de América. Vamos a ver las reformas fiscales. Manito levantada, te escucho. Ronaldo Aro, adelante, fiscales.
Reformas fiscales, implantación de aduanas internas e incremento de alcabala, legalización del reparto de mercancías, cobro efectivo del tributo indígena, creación de estancos, sal, tabaco, pólvora, naipes, etc. Reducción del quinto real. Muy bien, vamos a explicar cada una de estas. Y fiscales, profesor. Profesor, ¿qué se dice? Muy bien, Aro también acaba de llegar a 20 en la clase del día de hoy. Profe, ¿qué se dice cuando nos dicen implantación de aduanas? ¿Qué es una aduana? Una aduana es un puesto comercial que permite el ingreso o la salida de mercancías de un lugar. Entonces se van a empezar a formar aduanas o implantar aduanas. ¿Para qué? Para cobrar impuestos a todo lo que ingresaba o salía de un territorio. Claramente eso busca generar más dinero para la colonia, ¿no? Y si aparecen más aduanas, los productos se vuelven más caros. Y si se vuelven más caros, quien se perjudica es el indígena y también el criollo. Incrementa la alcabala. La alcabala es un impuesto muy parecido a lo que hoy día es el IGB. El IGB es el impuesto general a las ventas, la alcabala también es un impuesto a la compra y venta. Incrementa, ¿no? De un 4% pasa a un 6%, y obviamente si ese impuesto sube, el producto, el precio final del producto también va a subir. Si antes una galleta costaba 1 sol, ahora posiblemente cueste 4 soles, ¿no? Porque incrementa ese impuesto, la alcabala. ¿Ya? Recuerda que la alcabala es muy parecido al IGB. Por comprar o por vender algo, tú tenías que pagar ese tipo de impuesto, ¿no? Profesor, se legaliza el reparto de mercancía. ¿Qué cosa es el reparto de mercancía? Bueno, la segunda parte lo voy a explicar inmediatamente después. La clase va a acabar en menos de 1 minuto, así que volvemos a entrar con el mismo link para la segunda parte y para la resolución de la parte práctica. En 1 minuto nos conectamos.